Hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Yo soy Miki, soy parte de Liderazgo de Expansión y estoy bien contento de estar aquí contigo compartiendo y aprendiendo juntos. Hemos estado hablando acerca de los dioses falsos. Estamos en nuestra serie de dioses falsos y el día de hoy quiero hablarte, de hecho le he puesto al tema quema tus dioses, quema tus dioses. ¿Sabes? Hay una historia que me gusta mucho, está en la Biblia y habla acerca de Israel, como cuando Dios saca a su pueblo, al pueblo de Israel, lo saca de la esclavitud de Egipto y les dice, vénganse, tengo una nueva vida para ustedes y hay una tierra nueva que ya se las he dado. Lo único que tienen que hacer es conquistarla. Entonces, pues ya va Dios con su pueblo y llegan a la tierra de Canaán, era una tierra grandísima en la cual había diferentes reyes. Y la labor era que tenían que vencer, que conquistar cada una de esas ciudades, derrocar obviamente a los reyes, para que ellos pudieran vivir ahí y disfrutar de la tierra que ya Dios les había dado. Entonces empiezan a conquistar, ¿verdad? Y empieza a gobernar Israel en esta tierra iba avanzando su reino. Pero hubo algunas ciudades, hubo algunos reyes que no conquistaron, hubo algunas ciudades que no derrocaron. Y entonces esto empezó a afectar al pueblo de Israel. Uno de los mandatos que había es que cuando conquistaran sus ciudades y conquistaran a esos reyes, tendrían que quemar todos esos dioses que tenían sus dioses falsos porque adoraban a diferentes dioses. Entonces los tenían que quemar para que eso no fuera a repercutir después en las creencias del pueblo de Israel. Sin embargo, Israel en desobediencia no quemaba a veces sus dioses y también en ocasiones pues no conquistó todas las ciudades que realmente tenían que haber conquistado. Obviamente esto lo podemos leer en la Biblia, esto empezó a repercutir al pueblo de Israel. ¿Y por qué te comento esto? Porque es algo muy parecido a lo que nos pasa de manera personal. En nuestra vida hay diferentes áreas. Y cuando llegamos y empezamos a conocer de Dios y de su palabra y de su amor por nosotros, de la mano de Dios nosotros empezamos a conquistar ciertas áreas en nuestra vida. Y gracias a Dios empieza Él a gobernar y a dirigir nuestra vida en esas diferentes áreas. Pero puede pasar que haya áreas que todavía no estén realmente conquistadas y que no sea Dios quien esté gobernando, sino nosotros mismos o cualquier otra cosa o alguien más incluso. Estoy hablando de los dioses falsos. Por ponerte un ejemplo, cuando yo llegué a Cristo, inmediatamente mi vocabulario empezó a cambiar. Gracias a Dios pude conquistar mi forma de hablar y empezó a ser diferente. Ya no había obviamente palabras incorrectas o groserías y empecé a hablar de una manera más cuidadosa. También en el área de las finanzas empecé a ser más prudente en dónde gastaba mi dinero. Cuando había que apoyar a alguien lo hacía. En el tema de los diezmos nunca he tenido problema, gracias a Dios, en estar dando mi diezmo, en estar dando la ofrenda. Y Dios me ayudó a conquistar el área de las finanzas. Ahí todavía tengo que seguir mejorando algunas cosas, pero creo que Dios tiene mi cartera, por decirlo de alguna manera. También creo que Dios gobernó o me ha ayudado a tomar esa área de mi vida referente al tiempo. El área del tiempo creo que ya está gobernada. Mi tiempo está regido por la voluntad de Dios, por lo que Dios dice, hay que hacer esto, pues vamos a hacerlo. Y eso ha sido gracias a Dios. Pero hay algunas áreas en las que sé que he batallado. Y una de esas áreas que en algún momento batallé y que todavía faltaba que Dios la conquistara fue el área de la sexualidad. Duré varios años siendo cristiano con adicción a la pornografía. Y esto, ya siendo cristiano, ya había otras áreas que ya te comenté que ya estaban conquistadas, pero esta área específica hubo mucho tiempo en la que todavía yo dependía de eso. Yo estaba como esclavo con ese yugo de la pornografía que me llevaba a vivir apartado de Dios. Entonces tuve que entregar a Dios esta área. Tuve que entregar a Dios ese yugo para que pudiera yo vivir en libertad. Y así nos puede estar pasando a nosotros, que quizá pueda haber algunas áreas en nuestra vida que ya estén gobernadas, pero quizá haya algunas otras áreas que aún no estén siendo gobernadas por Dios. Y yo quiero preguntarte eso, que por favor ahorita te detengas y pienses, que seas consciente de cuáles son esas áreas que gracias a Dios has podido conquistar y ya se hace la voluntad de Dios en tu vida.
Pero por encima de esto, quiero que hagas más conciencia. ¿Hay algún área en tu vida que aún no haya conquistado Dios? ¿Hay algún área en tu vida en la cual todavía no se está viviendo conforme a lo que Dios dice que es correcto? ¿Y estás viviendo en esclavitud? ¿Sabes? Si Dios no está gobernando algún área en tu vida, hay algo o alguien más que la está gobernando. Y eso es la característica de un Dios falso. Te recuerdo, un Dios falso es todo aquello fuera de Dios que dirige nuestra vida. Todo aquello fuera de Dios que dirige nuestra vida. También otra característica de un Dios falso es todo aquello fuera de Dios en lo que ponemos nuestra confianza o nuestra esperanza. Hemos estado hablando en esta serie acerca de que el trabajo, el dinero o las personas, cosas buenas, se pueden convertir en dioses falsos cuando ponemos nuestra confianza, nuestra felicidad, nuestra dependencia de paz en el trabajo, en el dinero, en las personas y en muchas otras cosas. Hemos estado hablando que el trabajo puede empezar a dirigir nuestra vida y nos volcamos siempre a estar trabajando y nos hacemos adictos al trabajo y puede repercutir algunas otras áreas. Incluso podemos sacrificar a nuestra familia, sacrificar nuestra salud. Entonces, hemos estado hablando de esos dioses y que son fácil a veces de identificar, ¿verdad? Pero hay algunos otros dioses falsos que podemos tener sin darnos cuenta. Es decir, hay dioses ocultos, hay dioses falsos que no están como a simple vista y que no podemos ser tan conscientes de ellos. Y por causa de eso, de que no están como a simple vista, pues pueden estar realmente dirigiendo nuestra vida en el lugar del Dios verdadero. Y eso fue algo que le pasó a Jonás. Sí, el profeta Jonás tenía un Dios falso. Jonás era un profeta del Dios Todopoderoso y llegó a ser usado obviamente por Dios. En alguna ocasión Dios le instruyó que fuera a profetizarle al rey Jeroboam, al rey de Israel, y le dijo: ¿sabes qué? Tienes que hacer esto y hay que conquistar otros reinos para que expandas el reino de Israel. Y realmente Jonás era un hombre guiado por Dios. Sin embargo, podemos ver en la Biblia, en el libro de Jonás, que cuando Dios le dice hay que ir a predicar y hay que hacer esto, él decide hacer lo contrario a lo que Dios le estaba diciendo. Cualquiera pensaría que un profeta de Dios no tiene dioses falsos, pero déjame leerte en Jonás capítulo 1, versículo 1 al 3. Vamos a ver qué es lo que estaba pasando con Jonás y cómo puede haber esos dioses ocultos que nos impiden ser guiados por Dios. Jonás 1 del 1 al 3. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto que es perversa su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en la dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Compró un boleto, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Después de esto, que iba en el barco, para hacer la historia larga un poquito más corta, se suben al barco, Dios manda una gran tormenta en la cual estuvo a punto de partir la nave. Y todos los que iban ahí a tripulación empezaron a buscar a sus dioses falsos, y se dan cuenta que pues eso estaba pasando porque Jonás iba a bordo y Dios estaba causando todo aquello, ¿verdad? Entonces los tripulantes echan a Jonás al mar y un gran pez se come a Jonás. No lo mastica porque si no se hubiera muerto y Jonás no se murió. Y resulta que este gran pez, obviamente guiado por Dios, por la soberanía de Dios, va y lo expulsa y lo escupe. Y a final de cuentas, Jonás termina predicando el juicio a Nínive y diciéndole: ¿saben qué? Va a venir juicio sobre ustedes porque es una ciudad muy perversa, ¿no? Resulta que esta ciudad se arrepiente y dice: ¿saben qué? Pues vamos a ayunar, vamos a ponernos las pilas porque si no va a venir el juicio de Dios. Y Dios, al ver su arrepentimiento, decide ya no destruir esa ciudad. Entonces, cuando Jonás ve que Dios
se arrepintió, dice esto. Voy a leer Jonás 4 del 1 al 3. Jonás capítulo 4 del 1 al 3. El cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor. Señor, ¿no te dije antes de salir de tu casa, de casa, que tú harías precisamente esto? Por eso huí de Tarsis. Jonás sabía que si predicaba el juicio de Dios sobre Nínive, podía haber perdón hacia esa ciudad. Y realmente Jonás no quería que Dios perdonara a esta ciudad porque Nínive era un peligro para Israel, para la ciudad o la nación de la cual era Jonás. ¿Y por qué era peligro? Porque en aquel tiempo estaba peleando entre reinos y Nínive era una de las ciudades que podía conquistar Israel. Entonces Jonás no quería que esta ciudad se arrepintiera para que Dios la destruyera. Por eso Jonás, al momento en el que Dios le dice, ve y predica de que voy a derramar mi juicio sobre ellos, Jonás dice, no, yo no quiero eso y se fue para el lado contrario. Recordemos, una de las características de un Dios falso es todo aquello fuera de Dios que dirige nuestra vida y que nos aparta de la voluntad de Dios. Entonces, Jonás aquí tenía un Dios falso y era su propio bienestar o el bienestar de la ciudad de Israel, de su nación, de la nación de Israel. Y él, con tal de que su nación no corriera peligro de ser destruida por Nínive, él decide hacer algo contrario a lo que Dios estaba diciendo que tenía que hacer. Por un bienestar personal, él estuvo dispuesto a ir al lado contrario al que Dios le estaba indicando. ¿Sabes? Jonás antepuso su bienestar y el bienestar de su nación ante la voluntad de Dios. Y esto obviamente lo empezó a llevar a dirigir por un camino que no era el camino que Dios le estaba instruyendo. Y esta es totalmente la característica de estar siendo guiado, de estar siendo regido o instruido por un Dios falso. El profeta Jonás tenía un Dios falso. Y ¿sabes? Hay grandes consecuencias de estar siendo guiados, de tener esos dioses falsos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque tener un Dios falso nos aparta de Dios. Vemos en Jonás capítulo 1 versículo 3 que dice así: entonces Jonás se levantó y se fue en la dirección contraria para huir del Señor. En Jonás capítulo 4 versículo 1 dice: este cambio de planes molestó mucho a Jonás y lo enfureció. ¿Sabes? Una de las graves consecuencias de tener dioses falsos es que nos aparta de Dios. Los dioses falsos nos apartan de Dios. Vemos aquí que Jonás se levantó y se fue en la dirección contraria a la que Dios le estaba diciendo. Quiero que pienses en esto. Cuando Dios está en este lugar y de repente nosotros caminamos por otro rumbo, imagínate que tú empiezas a caminar por un rumbo por el cual no te está marcando Dios. Es como si poquito a poquito dejaras de escucharlo. Es como si poco a poco dejaras de verlo y dejaras de sentirlo, porque nos empezamos a alejar un poquito más de Él, porque estamos siguiendo otros dioses, o podemos estar siguiendo nuestro propio bienestar o el de alguien más. El tener dioses falsos nos aparta de Dios. Cuando no pasa lo que queremos, también nos enojamos. ¿Sabes? Lo estamos viendo aquí en la vida de Jonás, ¿no? Cuando Dios cambió de planes y que iba a destruir esta ciudad, Jonás se enojó y se enfureció contra Dios y empieza a decirle, lo vemos en Jonás 4:1, y le empieza a reclamar a Dios por qué había perdonado esta ciudad. Entonces, cuando nosotros no logramos lo que realmente estamos deseando, no logramos lo que queremos, eso nos molesta con Dios y nos aparta de Él. Porque cuando estamos enojados con alguien no queremos estar con esa persona, ¿cierto? Entonces, cuando no se cumple lo que nosotros queremos, podemos enojarnos realmente con Dios. Por eso es peligroso tener estos dioses falsos. También otro riesgo de tener dioses falsos es que ponen en riesgo nuestra vida. Ponen en riesgo nuestra vida y la de los que nos rodean.
Vemos en Jonás 1:4 que dice así: ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual devastó su violenta tempestad, que amenazaba con despedazar al barco. ¿Sabes? Es cierto. Dios levanta una violenta tempestad que estaba amenazando levantar el barco, y fue Dios el que hizo que esto sucediera. Y es cierto, en ese momento estaba sucediendo eso por la voluntad de Dios. Pero no sé, creo que a veces ponemos nosotros en riesgo la vida de las personas que nos rodean o nuestra propia vida por tomar malas decisiones o por seguir a nuestros dioses falsos. Algo que podemos ver muy constante es cuando en nuestra propia vida tomamos decisiones para saciarnos a nosotros mismos y no estamos contemplando si le puede dañar a la gente que nos rodea o no. Esto pasa, por ejemplo, en los matrimonios, ¿no? Cuando la persona está buscando saciarse a sí mismo y seguir como su propio bienestar, y corre riesgo o pone en riesgo su matrimonio solamente con tal de saciar su necesidad. Entonces, cuando tenemos ese tipo de dioses falsos que están rigiendo nuestra vida, alguna necesidad, algún sentimiento, algún deseo, esto también pone en riesgo la gente que nos rodea. Algo que también es muy común, por ejemplo, la gente que se mete en el narcotráfico, con tal de tener muchísimo dinero o con tal de estar viviendo experiencias que solamente ahí se pueden vivir, ponen en riesgo su propia vida, pero también ponen en riesgo la vida de sus familias. Y esto es doloroso porque con tal de estar siguiendo sus dioses falsos, sus anhelos, sus deseos, están poniendo en riesgo la vida personal y la vida de las personas que le rodean. ¿Sabes? Otro de las consecuencias de seguir a los dioses falsos es que endurecen nuestro corazón. Vemos en Jonás capítulo 4 versículo 2: Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y a no destruir a la gente. ¿Sabes? Jonás, estamos viendo aquí en la vida de Jonás, por estar siguiendo su Dios falso, que su corazón estaba endurecido. No le importaba si Dios destruía a miles y miles de personas en la ciudad de Nínive. El seguir a nuestros dioses falsos endurece nuestro corazón y no estamos viendo y no estamos abiertos a la misericordia que Dios tiene para las demás personas. No estamos abiertos a la voluntad y al amor que Dios tiene por nosotros o por las demás personas. ¿Sabes? Nos puede importar muy poco el dañar mientras obtengamos lo que nosotros estamos deseando. Jonás quería que Nínive fuera destruida, y por causa de esto, cuando Dios decide perdonar a la ciudad de Nínive, por eso él se aparta de Dios, porque estaba su corazón endurecido, su corazón no estaba dispuesto a ver la misericordia de Dios sobre otras personas. Cuando tenemos dioses falsos, también corremos el riesgo de deprimirnos. En Jonás capítulo 4 versículo 3 dice esto: quítame la vida ahora, Señor, prefiero estar muerto y no vivo, si lo que yo predije no sucederá. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. Esto suele pasar cuando estamos siguiendo a nuestros dioses falsos. Si no sucede lo que nosotros queremos, como si todo se viniera abajo. Es como si todo se cayera y ya no hubiera esperanza. Y al grado de que podemos incluso hasta estar deseando ya no estar aquí, ¿verdad? Y desear la muerte. Si no conseguimos lo que queremos, se puede perder la paz, se puede perder la tranquilidad o el sentido de vida. ¿Sabes? Los dioses falsos son como yugos que nos mantienen como esclavizados. Un yugo en aquel tiempo, no sé si ahorita todavía se siguen usando, pero un yugo era el que se usaba para mantener a dos bueyes para arar la tierra y que fueran parejos. Y normalmente se ponía a un buey
que ya era más grande y que sabía cómo hacerlo, y le ponían a un buey joven para que este buey joven aprendiera y siguiera el mismo camino del buey viejo. Y creo que los dioses falsos a veces son como esos yugos que nos llevan a vivir en esclavitud, que nos llevan a vivir en depresión, que nos pueden llevar a estar sufriendo si no recibimos lo que deseamos, que nos pueden estar llevando en esclavitud y estar luchando y haciendo todo lo que queremos hacer con tal de recibir un poco de aceptación. Los dioses falsos pueden ser yugos, ¿sabes? Y creo que todos podemos tener en algún momento este tipo de dioses falsos o este tipo de esclavitud. Pero ¿cómo podemos darnos cuenta? ¿Cómo podemos darnos cuenta si realmente yo estoy siendo guiado por Dios? ¿O cómo puedo darme cuenta si realmente tengo un yugo de esclavitud que me está llevando esos dioses falsos? Y creo que Dios en su misericordia y en su amor nos confronta para que nos demos cuenta que estamos teniendo este Dios falso. Como Dios sabe las consecuencias de tener dioses falsos, Él nos confronta y nos pide que hagamos cosas que van en contra de lo que nosotros deseamos, que van en contra de lo que nosotros pensamos que es correcto o en contra de lo que nosotros queremos, para que nos demos cuenta y que nuestra fidelidad sea puesta en una balanza y que veamos si realmente estamos confiando en Dios o confiamos más en lo que nosotros queremos o creemos. ¿Sabes? Dios conocía el corazón de Jonás. Y como Dios soberano y omnisciente, creo que Él sabía que en Jonás había un Dios falso. Y su Dios falso, que era, ¿no? El bienestar, el buscar como el deseo primero o el bienestar de su nación y su bienestar personal por encima de lo que Dios decía. Entonces Dios le manda que predique a esta nación. Y esto es porque iba en contra de Jonás, de lo que Jonás quería. Y al momento en el que esto sucede, Jonás se puede dar cuenta. De hecho, podemos ver en todo el libro de Jonás que Dios después sigue platicando con él y sigue como interactuando con él para que Jonás pueda enfrentar este Dios falso que tenía. Porque Dios nos ayuda al momento en que nos confronta, nos ayuda a que identifiquemos que hay algo que a lo mejor no está tan consciente dentro de nosotros, pero que está rigiendo nuestra vida, que nos está gobernando, que está dirigiéndonos y que no es Dios. Y yo quiero preguntarte esto. Yo creo que el amor de Dios nos confronta. Yo creo que el amor de Dios nos confronta para que nos demos cuenta de que hay algo ahí que nos está guiando que no es Dios. Pero yo quiero preguntarte si hay algo que Dios está pidiendo que hagas o que dejes de hacer que va en contra de lo que quieres, piensas o sientes. Si Dios te está pidiendo esto, creo que hay algo que quiere hacer Dios y que quiere como ayudarnos a que nos demos cuenta de algo para poder deshacernos de ese yugo y quemarlo. Hace poquito platicaba con unos amigos acerca de un deseo que tenía o que tenemos mi esposa y yo de tener hijos y hablábamos, ¿no? De que, ok, pues creo que ya va a ser momento de tener familia y todo esto, ¿no? Y hubo también un tiempo en el que sentí que Dios me está llamando a pasar un poquito más de comunión con Él, a invertir más tiempo de comunión con Él. Y para mí fue difícil poner estas dos cosas sobre la balanza, porque si yo dedicaba un poquito más de tiempo en las tardes a pasar tiempo con Dios, tenía que dejar los proyectos que tenía para generar más ingresos y poder empezar a ahorrar para tener a nuestra familia. Y siento que en ese momento que Dios me estaba diciendo, ok, tienes planes de ponerte a trabajar y crear proyectos extra para generar ingresos y poder tener a tu familia, pero ¿qué crees? Dame ese tiempo a mí. No lo dediques para ponerte a trabajar extra, sino que dame ese tiempo y pasa comunión conmigo. Eso, a mí en ese momento siento que Dios me estaba pidiendo que hiciera algo que iba en contra de lo que yo estaba anhelando en ese momento. Y fue una decisión que yo tuve que tomar. Fue una decisión que yo tuve que decir, ¿sabes qué, Señor? Quiero hacer caso a lo que tú me estás diciendo y empezar a pasar más tiempo contigo. ¿Hay algo que Dios te está pidiendo que hagas? A lo mejor te está pidiendo dedicarle más tiempo, que te congregues más seguido, que asistas
a lo mejor a los grupos en casa, que leas un poco más la Biblia, o a lo mejor te está pidiendo algo tan práctico como perdona a la persona con la cual tú estás guardando rencor. Y a lo mejor son cosas que te están incomodando, a lo mejor son cosas que tú no quieres hacer, pero realmente es una oportunidad que Dios nos está dando para ser confrontados y que nos demos cuenta, tu vida está siendo guiada por Dios mismo o está siendo guiada por algún Dios falso, está siendo guiada por tus deseos, está siendo guiada por ti mismo, por alguna persona, por alguna actividad o por alguna cosa. Creo que Dios nos confronta. Creo que Dios en ocasiones nos pide que vayamos en contra de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros deseamos, para que nos demos cuenta si realmente nuestro corazón está en la voluntad de Dios. ¿Sabes? Como te compartí al comienzo de este tema, cuando Israel estaba conquistando la tierra prometida, una de las instrucciones era que tenían que quemar esos dioses falsos. Conquistaban y llevaban todo y lo quemaban. Y creo que en este día Dios nos está haciendo esa misma invitación. Que identifiquemos si hay algún Dios falso en nuestra vida, que identifiquemos si hay algún yugo que nos esté guiando o que nos esté llevando fuera de Dios y apartando de Él, y que nos quitemos ese yugo de esclavitud y que lo quememos y que nos podamos poner en las manos de Dios y ser guiados por Él. Dice Mateo 11, 28 al 30, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Carguen mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy humilde, yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. En este momento, y creo que en este día, Dios nos está haciendo esa invitación. Identifica, ubica si hay algo, un Dios oculto, si hay alguna cosa, hay alguna persona, hay alguna emoción, hay algún sentimiento que esté dirigiendo o rigiendo algún área en tu vida, que lo identifiques, que agarres ese Dios falso, ese yugo y que lo quemes, como hacían en aquel tiempo, ¿verdad? Que quemaban los dioses falsos. Y como lo vemos ahorita en el Evangelio de Mateo, dice Jesús, pónganse mi yugo es suave y mi carga es liviana. Lo que Dios nos está invitando en este momento es a desprendernos de esos dioses falsos, de dejar de caminar hacia donde ellos nos están guiando y que nos pongamos el yugo de Jesús y que empecemos a caminar el camino que Él nos está instruyendo. A pesar de que vaya en contra del camino que tú quieras seguir, a pesar de que vaya en contra de lo que tú pienses que es correcto. La invitación que Dios te está haciendo en este momento es, ven, confía en mí, carga mi yugo, aprende de mí y así encontrarás descanso a mi alma, en tu alma. El yugo del Señor es suave y su carga es liviana. Te invito entonces a que entregues, a que te deshagas de esos dioses falsos, a que confíes en el Señor, que te pongas su yugo y empieces a caminar con Él. Que Dios te bendiga.